Ahora vamos a pasar a funciones del análisis estructural en la ingeniería civil. Como bien tenemos la primera etapa, que es la etapa de la planeación. Vamos a ver de qué trata un poco la etapa de planeación, ¿no? También vamos a ver de qué trata el diseño estructural preliminar, determinación de las cargas, determinación del análisis estructural. Ahora, aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Se cumplen las condiciones de seguridad de servicio? Sí, no. Si es sí, tenemos que ver la etapa de la construcción, y si es no, tenemos que revisar la parte del diseño estructural. Vamos a explicar de qué trata primeramente la etapa de la planeación. La etapa de la planeación dice: la fase de la planeación usualmente involucra el establecimiento de los requisitos funcionales de la estructura propuesta, la disposición general y las dimensiones de la estructura, consideraciones generales de los posibles tipos de estructuras, por ejemplo, marcos rígidos o armaduras que pueden utilizarse, y los tipos de materiales a emplear, por ejemplo, el acero estructural o el concreto reforzado. Para empezar, acá reconocemos dos tipos de estructuras, ¿no? Una que es así con pórticos rígidos, como se hablaba en estos ejemplos, y otro que es de tipo armadura, ¿no? Aquí es donde uno tiene que hacer un pequeño énfasis y poder tener una vista general, una perspectiva general de qué tipo de estructura se va a emplear, o de qué tipo de estructura vamos a construir, ¿no? O cuál es la mejor propuesta para ese tipo de obra, ¿no? Para eso tenemos que conocer qué tipo de materiales también hay, ¿no? El acero estructural, el concreto, puede ser otro tipo de sistema estructural también puede ser, ¿no? Puede ser sistema dual, los más conocidos, ¿no? Con pórticos, sistema porticado, sistema de albañilería confinada. Puede haber muchos otros tipos de estructuras que se puede escoger. Todo eso es importante conocer antes de hacer el análisis estructural, como decía. Primero, para eso es importante tener una vista previa, tener una perspectiva de lo que se va a construir. Eso es importante tener en cuenta. Ahora, el 2. Diseño estructural preliminar. En la etapa del diseño estructural preliminar, se estima el tamaño de los elementos del sistema estructural seleccionados en la etapa de planeación. O sea que en la etapa de planeación ya se seleccionó qué tipo de sistema estructural se tiene que usar. O sea, con base, ¿qué más dice? Con base en análisis aproximado, experiencias anteriores y requerimientos de códigos o reglamento. En este caso nos encontramos en Perú. Este caso sería el reglamento que predomina, ¿no? O sea, el RNE, o sea, el Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Qué más dice también? O sea, no es solo importante conocer programas también de estructura, sino que también tener experiencia, ¿no? Porque a veces el programa, lo decía, el programa solamente calcula, el programa no tiene esa capacidad de razonar como el ingeniero o como el profesional que está a cargo de todo el proyecto. Entonces, para eso es importante también tener experiencia. Y si recién estamos sometiéndonos a este tipo de trabajos, entonces lo más adecuado es siempre ser asesorados, ¿no? Asesorados por otras personas que tengan experiencia. ¿Qué más? Como punto 3 tenemos la determinación de cargas. Eso es importantísimo. ¿Qué dice? La estimación de las cargas implica la determinación de todas las cargas que se puede esperar que actúen dentro de la estructura. O sea, puede haber muchas cargas dependiendo en qué lugar nos encontremos, ¿no? Puede haber muchas cargas, por ejemplo, las cargas vivas, o sea, son todas las cargas que tienen esa capacidad simplemente se van a mover, ¿no? En el transcurso del tiempo, ¿o no? Puede ser una mesa, ¿no? Que se puede movilizar esa mesa, ¿no? Es una carga viva. Una persona porque la persona se está desplazando. O también puede ser una carga muerta, ¿no? Las cargas muertas es prácticamente el soporte, o sea, es el soporte que mayor incrementa, este, incrementa, incrementa las variables, ¿no? Las reacciones. En este caso, un ejemplo de las cargas muertas puede ser las vigas. La viga tiene su propia carga porque es una carga estática. En pocas palabras, las cargas muertas
son todas las cargas estáticas, ¿sí? Que no se van a mover, es cargas fijas. Ahora, de acuerdo a la determinación de las cargas, es importante porque de acuerdo a ellos van a salir nuestras reacciones de cualquier tipo de estructuras. Si digamos que tenemos una carga distribuida de 4 toneladas fuerza, perdón, de 4 toneladas fuerza, claro, sobre metro, vamos a tener para eso un momento originado. Vamos a tener una cortante originada, ¿no? Por eso es muy importante la determinación de las cargas. Ahora, como cuarto punto, el análisis estructural. El análisis estructural, los valores ¿qué dice? El análisis estructural. Los valores de las cargas son utilizados para desarrollar un análisis estructural con el fin de determinar los esfuerzos resultantes en los elementos y las deflexiones en distintos puntos de la estructura. Ahora, es importante el análisis estructural, como se ha mencionado, pero para ello, como decía anteriormente, se debe determinar las cargas. Ahora, como decía acá, ¿no? Tiene el fin de determinar los esfuerzos resultantes, como los momentos, como las cortantes, como el diagrama de fuerzas axiales. Todo eso es importantísimo obtener para poder hacer un buen diseño, ¿sí? Ahora, comprobación de seguridad y servicio. Ese es el punto 5. Los resultados del análisis se usan para determinar si una estructura satisface o no los requerimientos de seguridad y servicio del código de diseño, en este caso nuestro reglamento que está en nuestro país. Si estos, ¿qué dice? Si estos requerimientos son satisfechos, entonces se procede a ejecutar los planos de diseño y las especificaciones de construcción. Así comienza la etapa de la construcción. Vamos a ver unos pequeños gráficos que nos van a poder familiarizar un poco con estas cosas, ¿no? Como decíamos hace un momento, era importante conocer las mediciones de las estructuras. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos unas luces mayores, ¿no? Digamos de 10 metros, 15 metros, y no se quiere emplear columnas en el medio? Para ello es importante tener en cuenta qué tipo de sistema estructural vamos a usar, qué tipo de, qué tipo de sistema de materiales vamos a emplear también. No necesariamente puede ser concreto armado, puede ser otro tipo, puede ser acero estructural, puede ser madera, dependiendo de la situación en que nos encontremos, ¿no? También puede ser que pues, tengamos longitudes, por ejemplo, que querramos proponer columnas muy altas, muy esbeltas también. Y la esbeltez también juega un papel muy importante en la rama de las estructuras. O tal vez querramos hacer una vivienda con sótano, como vemos acá hay un semisótano, ¿no? Entonces debemos conocer esos parámetros que requiere la vivienda ser construida, ¿no? Y con eso, todo eso va a influir en nuestro análisis estructural, ¿no? Y también en la forma de proponer, ¿no? Qué tipo de materiales tenemos que implementar o qué tipo de sistema estructural, qué tipo de sistema estructural vamos a escoger, ¿no? Ahora vamos a tocar el punto 6, revisión de diseño del análisis estructural. Después de haber ya tenido un análisis estructural, ya podemos hacer el diseño, ¿sí? Si los requisitos de la estructura no se satisfacen, a continuación se revisan las medidas de los elementos y las fases de 3 a 5. Se repiten hasta que todos los requisitos de seguridad y facilidad de servicio se cumplan. Hay muchas condiciones para que los diseños sean factibles, ¿no? O para que los diseños puedan satisfacer el tipo de estructura que hemos escogido, ¿no? Por ejemplo, hay condiciones antisísmicas, condiciones del concreto armado, o sea, netamente del reglamento, ¿no? Eh, por ejemplo, que pueda satisfacer los momentos nominales que cumplan, que puede ser que cumplan el máximo momento flector que se pueda dar en ese en la estructura, ¿no? Las estructuras a veces cuando son sometidas a cargas tienen un momento flector, ¿no? Y de acuerdo a ello, cuando implementamos ejemplo cero en concreto armado, eso me va a producir un momento nominal, o sea, el momento que me produce
tanto la estructura como el acero que estoy colocando, ¿no? Eso a mí me va a determinar condiciones a mí que me puedan a mí decir o avisar si realmente el diseño que yo estoy proponiendo o el diseño que ya estoy a punto de entregar a cualquier licitación sea factible con las condiciones que yo tengo, ¿no? Esas condiciones van a variar de acuerdo en el país donde nos encontremos, ¿no? O qué tipo de reglamento estemos usando, ¿sí? Ahora, clasificación de las estructuras. Tenemos estructuras a tensión, ¿no? Tenemos acá estructuras acá con apoyos articulados aquí arriba, que si asignamos una fuerza P aquí, estas barritas, ya sea de cualquier material, van a estar en tensión, ¿no? Por ejemplo, aquí también podemos ver un pequeño puente colgante, ¿no? Que va a haber cargas distribuidas aquí, va a haber cargas distribuidas acá, aquí, aquí, aquí y así. O sea, la carga va a ser distribuida totalmente en todo esto. Es un ejemplo, porque normalmente en los puentes las cargas son vivas, porque son automóviles que pasan, ¿no? Automóviles o personas que pueden pasar, ¿no? Tenemos que tener una carga distribuida, ¿no? Para este ejemplo, puedo hacer este ejemplo, una carga distribuida. Entonces, al hacer esa carga distribuida, estos, estas tensiones, estos puentes colgantes, van a estar sometidos a una tensión, ¿sí? Es por eso que se clasifican una de las estructuras a tensión. Ahora, estructuras a compresión. Estas estructuras, por lo general, como son de manera verticales, son estructuras verticales. Por lo general y mayormente las estructuras verticales están sometidas a compresión, ¿no? Donde acá podemos ver como una fuerza P, y aquí está su fuerza normal, otra fuerza P, están intentando comprimir a esta columna de sección I. Entonces, justo este fenómeno es lo que está pasando aquí, ¿no? De acá, en la manera vertical, de haber una fuerza P que va hacia abajo, y acá del suelo, que proviene de una fuerza normal, una fuerza P que va hacia arriba, van a estar comprimiendo a esta estructura, ¿no? Esta estructura, por lo tanto, va a estar sometida a compresión. Las armaduras. Las armaduras, por lo general, pueden estar a compresión o a tensión. Para ello hay distintos métodos de análisis, ¿no? Por ejemplo, el método de los nudos o el método de sección, para poder analizar estructuras. Ya también, y si queremos ver desplazamientos, podemos hacer un trabajo virtual, ¿no? Podemos hacer cálculos con trabajo virtual para saber y conocer los desplazamientos en cada nodo. Estructuras sometidas a fricción, eso es lo que más nos importa a nosotros, ¿no? Mayormente a los ingenieros civiles, que se dedican a la parte de estructuras, en la parte de concreto armado. Por ejemplo, en las vigas, siempre es importante conocer los apoyos, las reacciones que nos pueden originar. Este tipo de flexión, por ejemplo, las vigas pueden estar sometidas a flexión tanto de compresión como tracción. Normalmente para poder analizar y diseñar una viga siempre se supone una falla a tracción, ¿no? Más adelante lo vamos a ver qué tipo de fallas hay en vigas. Y también estas vigas pueden ser también empotradas, sus apoyos, como en estos casos, ¿no? Por ejemplo, que hay una viga, está siendo empotrada, es empotrada por acá, por los dos lados de la columna. Igualmente la viga que está en el segundo nivel, ¿no? Pueden estar sometidas a cargas de gravedad, como esta distribuida acá, o fuerzas laterales, que vienen a ser mayormente se estudia eso en ingeniería antisísmica, las fuerzas laterales. En resumen, para ver en resumen, nos damos cuenta, hay muchos tipos de estructuras por ahí, ¿sí? Que dice ahí, marco de un edificio de varios niveles. O sea, ¿qué trata de decir eso? O sea, hay estructuras, por ejemplo, que debamos querer analizarlo, tanto como un diafragma, o sea, un diafragma todo, ¿no? Como un diafragma. O sea, como todo un pequeño esqueleto, tenemos que someterlo a los programas de SAP 2000, de TAPS, queramos someterlos ahí. Y vamos a tener que someterlo de una manera todo para poder hacer un buen diseño, ¿no? No es recomendable meterlos por pórticos,
o por vigas y hacer por secciones, ¿no? No es lo recomendable. Lo más recomendable es meter todo el diafragma ahí y poder analizarlo. Ahora hemos conocido por qué es importante la influencia del análisis estructural, cuál es el papel importante que juega aquí, ¿no? O sea, el análisis estructural a mí me va a hacer conocer cómo se está comportando mi estructura. Por ejemplo, si hay una viga, ¿ya? Una viga como esta de aquí, así, una viga horizontal, las vigas horizontales, ¿ya? Están sometidas a unas cargas. Primeramente voy a poder conocer la fuerza, los esfuerzos constantes. Y cuando nosotros diseñamos, ¿quiénes son los encargados en una viga de concreto armado de absorber los esfuerzos cortantes? Los estribos, ¿no? Los estribos, que pueden ser cuadrados o espirales también en columnas mayormente por lo general, me van a ayudar a absorber los esfuerzos cortantes que va a producir las cargas de gravedad. O sea, ese esfuerzo cortante yo lo voy a conocer a través del análisis estructural. Y no solo el esfuerzo cortante, sino me va a producir también esfuerzos a flexión, que son los momentos flectores, ¿no? El momento flector que me va a dar a conocer la parte traccionada de la viga y la parte comprimida de la viga. Y yo de acuerdo a eso voy a reforzar con aceros longitudinales, que son los encargados de absorber los esfuerzos a flexión. Y también me puede ayudar a conocer algunos, algunos diagramas de fuerzas axiales, por ejemplo, si tenemos en otro tipo de vigas, de acuerdo a qué tipo de cargas va a estar sometida nuestra estructura, ¿no? Esa es la influencia nosotros, esa es la influencia del análisis estructural, ¿no? Que nos va a ayudar a conocer el comportamiento, a qué esfuerzos está sometido la estructura, y de acuerdo a ello nosotros proponer qué materiales vamos a usar para poder absorber esos esfuerzos y por lo tanto nuestra estructura pueda ser estable y pueda ser factible para poder ser habitada. Y de acuerdo a eso proponer un periodo de tiempo, o sea, un periodo de vida que pueda tener nuestra estructura, ¿no? Bueno, todo eso ha sido la parte introductoria. Ha sido la parte introductoria del capítulo 1 del análisis estructural. Espero que haya podido satisfacer algunas preguntas o algunas dudas que tengan sobre la parte introductiva, ¿no? Para para los estudiantes que recién están llevando o cursando el curso de análisis estructural, a algunos se les hace muy complejos este curso, ¿no? Porque si bien existen muchos métodos de análisis estructural y conocer a ti, o sea, conocer muchos métodos a ti te va a hacer que tú tengas mucha productividad a la hora de diseñar, ¿sí? Porque te va a permitir evaluar los esfuerzos o el comportamiento de muchas estructuras. Por eso es importantísimo este curso de análisis estructural, ¿sí? Bien, para la próxima estaremos trayendo nuevos temas. Espero que les haya servido mucho. Ahora les sugeriría por favor que me den un like y puedan suscribirse en la parte de abajo, ¿sí? Por favor, gracias. Y cualquier pregunta, por favor, en los comentarios, sean amables al hacer sus preguntas, hagan preguntas del tema, ¿sí? Por favor, que tengan un muy buen día. Gracias a todos.